Ahí comienza a grabar. Póngale silencio nomás a sus camaritas a el celular. Me presento, soy el profesor Luis Pérez Mérida, de la sede Valdivia, y vamos a repasar la Solemne 3 con una guía preparatoria. Entonces, lo primero es ver en una vista frontal o la norma frontal o anterior. La cámara está con sonido. Ahí sí. Es ver entonces en esta parte anterior tres agujeros típicos que son el supraorbitario, infraorbitario y mentoniano. ¿Ya? Entonces, cuando observamos la norma frontal, siempre vamos a ver esos tres agujeros, que son típicos porque son importantes, porque de ahí salen, de hecho, tres ramos del trigémino, que son ramos terminales del trigémino, como son el ramo terminal del oftálmico, el ramo terminal del maxilar y el ramo terminal del mandibular, ¿ya? Que tienen distintos nombres: nervios supraorbitarios, nervios eh, infraorbitarios y nervios mentonianos. Después, ubicar el hueso cigomático. ¿Qué color tiene el cigomático acá, en esta visión frontal o norma anterior? Naranjo. El Ya, naranjo, naranja. al lado de los Correcto, maxilares. correcto. Y este cigomático entonces va a formar una pared, que es la pared lateral de la órbita. Es lateral y casi colabora también con una pared inferior, ¿ven? Entonces, cuando hay fractura, en los golpes, las caídas, en las partes laterales, obviamente si hay una lesión del pómulo, es probable que esté lesionado también el cigomático, que también tenía otros nombres antiguamente. Y en la base craneal, cuando vemos la base craneal, es importante diferenciar las tres fosas: la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Y esto va como los pisos. El piso más alto o más superior es este, que es la fosa craneal anterior. Después viene un piso medio, un poquito más abajo, en la fosa craneal media, y mucho más abajo en la fosa craneal posterior. Entonces vamos a ver tres agujeros típicos, por ejemplo, o realidades típicos. Por ejemplo, eso que está ahí, ¿qué es eso que está ahí? Cresta de gallos es la traducción, pero ¿cómo se llama en latín esa parte? Crista de Gali. Crista galli, ¿cierto? Al lado de lámina cribosa que permite el paso de los nervios olfatorios. Y después vamos a tener hacia el ala menor del esfenoides, que es todo esto, un conducto que es el conducto óptico. Entonces está relacionado con el ala menor del esfenoide. Hacia el ala mayor, yo voy a tener tres agujeros típicos, que es el redondo, oval y espinoso. Redondo, oval y espinoso. Y entre medio de esta ala más grande, que es la mayor, con la menor va a estar la fisura orbitaria superior. Y esa fisura orbitaria superior permite el paso de otras estructuras también. Nerviosa sobre todo, se asocia también a un anillo común ahí, de los músculos extraculares, ¿cierto? Muy importante. Después vamos a ver ese conducto, que es el conducto carotidio, el foramen rasgado y la fosa hipofisiaria. Entonces es importante acá, yo creo, el conducto óptico, saber que es del ala menor, y el redondo, oval y espinoso, saber que son del ala mayor. Detrásito de ello, recordar que también viene por esta zona, relacionado ya al hueso temporal, el conducto carotidio, que es donde pasa la carótida interna. Y atrás, el foramen magno, ¿cierto? Bien grande y marcado, el foramen yugular, el conducto auditivo interno y el conducto del hipogloso. Vayan escribiendo también ahí qué número es el hipogloso en nervio craneal. ¿Qué número es el hipogloso cuando analizamos los nervios craneales? El número 12, ¿cierto? El 12, como dice la paloma. Y cuando digo gloso, hipogloso, gloso, ¿a qué se refiere? ¿Dónde tiene que ir ese nervio? Gloso es A la lengua.
lengua. Correcto. Entonces acordarse que el hipogloso inerva todos los músculos de la lengua, excepto uno, que era el palatogloso. Eso lo voy escribiendo también. Entonces inerva todos los músculos de la lengua, excepto el palatogloso. Bien. El conducto auditivo interno, importante porque ahí permite el paso del nervio facial y del vestíbulo coclear, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, acuérdense que el oído está el externo, el medio y el interno. Entonces, cuando hay trastornos, por ejemplo, en esta parte, que es la porción petrosa del hueso temporal, podrían dañarse eventualmente esos nervios, ya sea el facial o el vestíbulo coclear. Por delante, acuérdense, veamos los huesos una vez más, hueso frontal, ¿cierto? El cigomático, el maxilar, la mandíbula, los huesos nasales, la órbita, cavidad nasal y cavidad oral. Acuérdense que hay una diferencia ahí con la parte de la boca, porque la boca son principalmente las mejillas, buca del latín, en mejilla. Entonces, la cavidad, cuando nos referimos a esto, mejor llamarla cavidad oral, principalmente. Músculos faciales, ¿ya? Esto parece que lo pueden descargar ustedes también, les queda para ustedes, o si no se los mando. Pero aquí pueden colorear los diferentes músculos, ¿ven? Y ahí, por ejemplo, les puse una pregunta, ¿con cuál glándula se relaciona el músculo massétero? ¿Con cuál glándula se relacionará el massétero acá? La glándula parótida, quizás por la ubicación. Muy bien, Diego, bien. La glándula parótida. ¿Cierto? La glándula parótida tiene un tipo de secreción que es mucho más líquida. Tiene un conducto que es propio. Acuérdense que todas las glándulas que están fuera o lejanas a la cavidad oral van a precisar, van a necesitar un conducto. Así, por ejemplo, la glándula submandibular que está acá abajo, la glándula parótida, necesitan un conducto para poder llegar con su saliva en diferentes puntos de la cavidad oral. A diferencia, por ejemplo, de la glándula sublingual, la glándula sublingual está dentro de la cavidad oral. Esa tiene muchos conductos directos que entregan su saliva directamente a la cavidad oral. Pero si están más lejos, como estas dos glándulas mayores, siempre va a haber un conducto parotidio y un conducto de la glándula submandibular. Ahora, el conducto de la parótida, ¿a qué músculo perfora aquí? Porque tiene que atravesar uno para poder entrar. Al bucinador. Al buccinador, ¿cierto? Perfora el buccinador y va a llegar ¿a qué nivel? ¿A qué diente más o menos llega el conducto parotidio? Porque uno podría ver el hoyito dentro de la cavidad oral, podría ver el hoyito donde está entregando la saliva. ¿A qué nivel más o menos entrega eso? Ya por ahí dicen tercer molar. ¿Qué dice el público? No sabría decir un diente en específico, pero podría decir que se ubicaría cercano a la zona molar de la dentadura. Eso involucra Correcto, Diego. tanto primer, segundo o tercer molar. Claro, por ahí. ¿Cierto? Muy bien. Más o menos va a llegar al segundo molar superior. ¿Cierto? Segundo molar superior, ahí se abre el conducto parotídeo y entrega la saliva. ¿Y cuánta saliva producimos diario? ¿Cuánta saliva se produce, más o menos? Ah, ah, ah. Porque tenemos estas tres glándulas que son la parótida, submandibular, sublingual, pero hay otras más chiquititas. Le dicen glándulas salivales menores. Y entre todas producen una cantidad de saliva diaria. ¿Cuánto es más o menos? Entre 1 y 1,5 litros. ¿Cierto? De 1 a 1,5 litros de saliva producimos diario. Obviamente hay parte en el día donde aumenta la producción de saliva, que el desayuno, el almuerzo, ¿cierto? A la once.
¿Solamente se produce saliva al observar un alimento? ¿Sí o no? Pensar en él igual. Al escuchar, ¿cierto? Un sonido, por ejemplo, unas papas fritas, o al oler, o solamente al escuchar, incluso sin verlo, eso ya puede producir una salivación, que son estímulos sensitivos, sensoriales, que tienen que ver con el sistema nervioso. Vamos, músculo de la sonrisa real, el llamado músculo cigomático mayor, el que toma los ángulos labiales y los sube formando la U. El risorio acá no está disecado. El risorio es un músculo que toma las comisuras labiales o los ángulos labiales y produce esta sonrisa más fingida. Después vamos a tener los depresores de los ángulos labiales, que producen la carita triste. Y después el puchero, dado principalmente por el depresor del labio inferior y mentoniano. ¿Verdad? Esos dos colaboran directamente con la producción de este puchero. ¿Bien? Ahora, cosa importante es el nervio que atraviesa la glándula parótida. El nervio que pasa a la glándula parótida y que se encarga de inervar todos los músculos faciales es el nervio facial. Si bien el facial pasa por la parótida, no inerva a la glándula, no la inerva. La glándula parótida va a estar inervada por el gloso faríngeo, el nervio número 9. Bien, entonces, cualquier trauma, tumor o aumento de volumen que se produzca en la parótida puede afectar al nervio facial. Entonces, si es un tumor y va a una cirugía, ¿cuál es el principal riesgo de una cirugía en la parótida? ¿Con qué nervio va a tener siempre cuidado ahí el doctor? ¿Habría una posibilidad de parálisis facial? Claro, esa es la complicación de una cirugía parótida, siempre la parálisis facial, porque el nervio facial pasa por la glándula parótida. Después, dice, se mencione el cigomático mayor, lo vimos, depresor del ángulo labial, músculo buccinador temporal massetero. ¿Qué se encarga de inervar el facial? Lo dijimos, ¿cierto? En esta parte, los músculos faciales, pero aparte del facial tenemos que saber tres cosas, ¿cierto? Nervio facial, uno, inerva los músculos faciales, ok. Después, inerva todas las glándulas, excepto la parótida. Y tenemos que saber que el facial trae el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, ¿cierto? Son tres funciones importantes que no se nos pueden olvidar del facial. Porque claro, el facial uno ve una parálisis, ve la cara caída, ¿cierto? Que es la parte muscular que está sin contracción muscular. Pero además de eso, tenemos que saber que afecta a las glándulas. La glándula lagrimal, por ejemplo, las glándulas nasales y las glándulas salivales. Entonces va a tener probablemente sequedad en el ojo, sequedad en la nariz y sequedad también de salivación un poco a un lado de la cara. ¿Ya? No es que no exista saliva, porque la parótida de este lado sigue entregando su salivación, más aún la del lado opuesto. Pero la glándula, por ejemplo, submandibular y sublingual, que dependen parasimpáticamente del facial, dejan de salivar. Por eso las personas con parálisis profunda faciales que afecten los orígenes del facial o el trayecto del facial, tienen que echarse gotitas en el ojo. ¿Bien? ¿Y el trigémino inerva músculos en la cara? Sí, pero esos músculos son los masticatorios. El trigémino, acordarse dos cosas. Inerva los masticatorios, ¿cierto? ¿Cuáles eran los masticatorios? ¿Qué dice Diego ahí? ¿Qué dice la gente? Anabel, Antonia, Belén, Benjamín, Cami, Carlitos Sánchez, Carluqui, Cata, Connie, Damaris, Darinka, Ingrid, Juliana, Miaray, Pía, Rocío, Sofía.
El tiempo. Ignacia. Ya. Temporal, bien. Temporal más cétero. Ok. Temporal más cétero y los dos músculos pterigoideos. ¿Cierto? El pterigoideo medial y lateral. Esos son los 4 típicos músculos masticatorios que conocemos. ¿Ya? Igual hay otros músculos que colaboran con esto, pero esos son los principales que observamos, que vemos en las clases. Y lo otro del trigémino importante, también un nervio mixto como el facial, el trigémino se encarga de inervar sensitivamente la cara. El trigémino se encarga de inervar sensitivamente la cara. ¿Qué era eso? ¿Qué era lo sensitivo? Cuando hablamos de sensitivo. Eso. El dolor, el tacto, la presión, la temperatura, ¿cierto? Un tecito, un café, ahora en la mañana muy caliente, eso tú lo percibes con el trigémino. La extracción de los dientes por parte de los dentistas, los odontólogos, o si duele antes de la extracción, eso también lo transporta el trigémino. Todo dolor de la cara es trigeminal. ¿Bien? Y aparte, como es mixto, inerva los músculos masticatorios en esta parte. Oído. ¿Estuvieron oído, no? ¿Vieron oído por ahí? Entonces acá hay unas Sí, preguntas que, ya perfecto, vimos unas preguntas que les pueden servir ahí para su prueba. Porque tenemos que ir avanzando en las pruebas, en las comprensiones. ¿Ah? O sea, no es tan importante primero saber dónde está la estructura y todo eso, pero después tienen que asociarla, entender su función, entender, por ejemplo, una situación clínica, para poder comprender qué es lo que está pasando. ¿Bien? Entonces, primero tenemos que estudiar muy bien el conocer, qué es la estructura, y después vamos avanzando un poquito hacia las comprensiones. Entonces, aquí tienen una. Dicen, parálisis facial, ¿cuál de las siguientes funciones se ven afectadas en cavidad oral? ¿Cuál sería ahí? Vayan colocándola en el chat. La A, la B, la C o la D. ¿Qué más? ¿Qué dice la Catapino, Cheri Carrasco, con Espinosa, con Oriana Damaris, Martín Portres, Darinka, Ingrid, Ignacia, Javiera, Josefa, Maca, Milla, Paloma Núñez, Sofi, Tamara, Valentina, Víctor. Correcto, la A. La A sería la correcta. ¿Por qué? Porque dijimos que parálisis facial muchas veces, dependiendo de dónde está el daño, si es profundo, puede afectar la salivación. Correcto. Dice, ¿gusto del tercio posterior de la lengua? No, porque el tercio posterior de la lengua en gusto lo transporta el glosofaringio. ¿El tacto del tercio anterior de la lengua? No, porque el tacto lo está transportando el trigémino. ¿Afectará los movimientos de la lengua? No, porque el facial va con los músculos faciales, ¿cierto? Y los músculos de la lengua por el hipogloso. ¿A qué nivel desemboca el conducto de la glándula parótida y conducto submandibular? ¿A qué nivel sabría eso?
Dale. Vamos, niños. La B. Segundo molar superior, correcto. Segundo molar superior sería la B, en la glándula parótida. ¿Y el conducto submandibular dónde se abría ese? Por el cual ese permite enviar como un chorrito de salida cuando abre la cavidad oral. Uno abre la cavidad oral y puede tirar unos chorritos donde se abre este conducto de la glándula submandibular. Bajo la lengua, en un lugar, ¿cómo se llama el lugar específico ese? Las papilas sublinguales. Ahí desemboca ahí desemboca el conducto de la glándula submandibular. Papilas sublinguales o carúnculas sublinguales, el lugar donde entrega el contenido la glándula submandibular. Después, en exámenes de testeo para COVID, ¿a qué nivel nasal se ubica el hisopo, palito, en la técnica de hisopado? Cuando nos colocaban el palito ese para el examen del testeo de COVID, ¿por dónde pasaba? ¿Se acuerdan? Por la cavidad nasal. ¿Cuál de estas sería? ¿A, B, C o D? La 6 la paloma, perfecto. C de Cristo, C de Cristo, C de Cristo, ya. Correcto. Era el meato nasal inferior. ¿Cierto? El meato nasal inferior. Lo vamos a ver acá. Ahí. ¿Cierto? Porque esto es la primera parte de la nariz, como que por fuera la vemos hasta acá la nariz. ¿Cierto? Pero la cavidad nasal es mucho más profunda. Es muy grande la cavidad nasal, de hecho. Entonces, si se acuerdan, el palito por eso es grande también, pasa por el meato nasal inferior y llega a esta zona de la faringe. ¿Bien? Oído. Partes del oído. Vamos, ¿cómo se llama esto? Esta parte que muchas veces se limpia, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese conducto? El conducto auditivo externo, correcto. ¿Con qué chocamos en el conducto auditivo externo? ¿Cómo se llama lo celeste que está ahí? La membrana timpánica. Muy bien. ¿Qué tenemos después? Tres huesitos chicos. El primero, ¿cómo se llamaba? Martillo, bien. Después tengo el ¿qué? Bien. ¿Y el último? Estribo, correcto. El estribo va a enviar la información mecánica, se va a mover estas articulaciones y le va a entregar la información mecánica a una ventana acá. ¿Cómo se llama esa ventana o fenestra? Que está justo ahí en el límite del oído medio del oído interno. ¿Cómo se llama ese límite? La ventana oval, correcto. Belén Connie Damaris. Muy bien. Entonces de ahí la estimulación mecánica se la pasa a la endolinfa, que es un líquido que va a estar contenido tanto en la cóclea como en los órganos vestibulares. ¿Cuáles son los órganos vestibulares? Porque son 5 los órganos vestibulares. ¿Alguien sabe cuáles son los órganos vestibulares que están ahí? Que tienen que ver mucho con el equilibrio. Fíjate, ahí está el nervio vestibular, que después se junta con el coclear. ¿Cuáles son los órganos vestibulares?
órganos vestibulares. ¿Qué dice la gente? Bueno, importante, la función. ¿Para qué sirven los órganos vestibulares primero? Para el equilibrio. ¿Vale? Sirve para el equilibrio. O sea, esta información que viene del vestíbulo, que es esta parte, después tiene que ir al tronco encéfalo. Y una vez en el tronco encéfalo, tiene que relacionarse sí o sí con el cerebelo y con los músculos de tu cuerpo. ¿Qué músculos de tu cuerpo pueden mantener equilibrio? ¿Los más laterales o los más mediales de tu cuerpo colaboran con la mantención del equilibrio? Los músculos laterales que van, por ejemplo, los miembros, o los músculos mediales que están relacionados con la columna. Los mediales, correcto. Entonces, esta aferencia, que es aferencia vestibular, sin duda que va a colaborar con el equilibrio, pero tiene que relacionarse con músculos más mediales. Los órganos vestibulares son 5: utrículo, sáculo y los 3 conductos semicirculares. Utrículo, sáculo y los 3 conductos semicirculares. Conducto semicircular anterior, posterior y el lateral. ¿Cierto? Entonces, cuando tú vas subiendo en el ascensor, tú percibes esa aceleración vertical, o cuando van en el auto y aceleran, tú lo percibes por el utrículo y el sáculo. Pero los movimientos angulares, cuando tú doblas, por ejemplo, una curva, o tiras la cabeza para atrás, o hacia los lados, eso es sensado por los conductos semicirculares. Entonces, todas las aceleraciones angulares están dadas por los conductos semicirculares, mientras que las aceleraciones verticales, horizontales de la cabeza, son sensados por el utrículo y el sáculo. La cóclea, principalmente la audición. ¿Ya? Aquí se sensa la audición en diferentes partes, ¿ya? Dependiendo del movimiento de la endolinfa y sus receptores relacionados al órgano espiral, ¿cierto? Antiguamente llamado corti. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la gente muchas veces en la sociedad? Cuando hay un problema en el equilibrio, ¿qué dice? ¿Dónde está el problema en el oído? Dice, tiene un problema de equilibrio, debe tener un problema en el oído medio. ¿Es correcto eso o no? ¿Será correcto eso de ustedes que están estudiando? No, ¿cierto? ¿Dónde va a haber un problema de equilibrio? ¿Quién se encarga del equilibrio? El oído interno. ¿Cierto? Entonces ahí les pueden aparecer diferentes preguntas. Si hay un problema de equilibrio, es oído interno. Si hay un problema de audición, tendríamos que ver dónde está pasando algo. Por ejemplo, en el adulto mayor es normal ir quedando un poquito más sordo, ¿cierto? ¿Pero por qué? Van disminuyendo las percepciones del sonido, ¿pero por qué? Esa es la vena yugular interna. Acá. Vena yugular interna en el piso del oído medio. Acuérdense que el adulto mayor va perdiendo la audición porque estas articulaciones que están acá, martillo, yunque y estribo, también van como desgastándose, tienen procesos también de artrosis, como las demás articulaciones. Y esas articulaciones y ese desgaste en el fondo va disminuyendo la transmisión correcta del sonido. Otra estructura importante, el receso epitimpánico, el promontorio, ¿cierto? La tuba auditiva o faringotimpánica. Si hay una otitis, ¿qué es probable que también dé entonces? Una otitis nos puede dar una, también, por contigüidad de relación anatómica, puede dar también una faringitis primero, ¿cierto? Una faringitis y después, eso si se continúa, puede dar una amigdalitis, pero en primer caso, una otitis
va a infectar la faringe, por esta continuación, por esta relación de la tuba auditiva o faringotimpánica. El ojito. Vamos con las tres capitas. Primero, ¿cómo se llama la capa más externa del ojo? Que es lo blanco que vemos acá. Que va cambiando de pigmentación dependiendo cualquier patología. Si tú ves los ojos, puedes visualizar, ¿cierto?, diferentes patologías. Dale, ¿cómo se llama lo blanco? Esto es la córnea, que es una continuación de lo blanquito, de la capa más externa que se llama esclerótica. La esclera o la esclerótica es la capa más externa, la coroides, que es la segunda, que es la capa vascular, y la más interna es la retina, que capta los estímulos luminosos, ¿no? Y estos que captan estímulos luminosos son transportados después por el nervio óptico. Entonces, de afuera hacia adentro, esclera, coroides y la retina, que va a captar todos los estímulos después, los transporta al nervio óptico. Arteria importante, la arteria central de la retina, que colabora con su vascularización. Por eso un diabético, paciente diabético, es complejo porque van fallando muchas veces los vasitos chicos o los vasitos más delgados, y por eso existen retinopatías en los pacientes diabéticos. Y otro normal que ocurre en la órbita son esto que tiene que ver con la producción del líquido de los humores. Porque esto que está acá es el músculo ciliar y los procesos ciliares. Y estas patitas que están ahí producen el líquido. Y este líquido tiene que reabsorberse pasando de la cámara posterior hacia la cámara anterior. Cámaras que están divididas por el iris, que es la parte de color del ojito. Entonces lo que está hacia atrás es la cámara posterior, donde se produce el líquido, y el líquido circula hacia la cámara anterior. Y en la cámara anterior ahí hay un drenaje importante que es el seno venoso escleral, justo en ese ángulo iridocorneal, hay unos senos que reabsorben el líquido. Y eso es súper importante porque el líquido que se produce por detrás viene por delante y tiene que reabsorberse. Si no se reabsorbe, eso va aumentando la presión dentro de las cámaras, lo que conocemos como glaucoma, que es muy típico también en la órbita. Aparte de las cataratas que se ve afectado al cristalino, ¿no? Pero el glaucoma también. O sea, hay un problema de la reabsorción del líquido que se va produciendo. Va aumentando mucho la presión líquida y la presión hacia las paredes, ¿cierto?, en este glaucoma. Bien, entonces córnea, acuérdense, iris, cristalino, retina, coroides, esclera, cámara posterior, cámara anterior, procesos ciliares, seno venoso escleral, producción de líquido, paciente diabético, ¿qué pasa en los vasitos? ¿Por qué se afecta la visión, por ejemplo, en estos pacientes? Porque va dañando estas arterias chiquititas que van a la retina. Entonces la captación de la imagen no es tan óptima. Va afectando cada vez más. Entonces en la C aparece una pregunta. ¿Qué ocurre si la reabsorción del líquido humoral es menor que su producción? Dale, ustedes, vamos. Carlito, todo. ¿Qué más está? AG, Anabel, Angelina, Antonia, Belén, Benja, Valenzuela, eso. Camila, Carlitos Sánchez, Carluqui, Cata, Cheri, Connie, Darinka, bla, bla, Eduardo, Fernanda, Josefa, Karen, Milla, Rocío, Sofía, Sofía Muñoz, Aravena, Valentina Caro, Víctor. Claro, aumenta mucho la presión en una especie de glaucoma, ¿cierto? ¿Quién produce el líquido en la órbita? Van a ser los procesos
Los procesos ciliares, correcto. Bien, E. Esa es como respuesta corta, ¿ven? Y para las alternativas, veamos. Cuando avanza en automóvil a alta velocidad tomando una curva, ¿con cuál órgano percibes esta aceleración en la curva que toma el vehículo? Pongan eso. Correcto, muy bien. Con los canales semicirculares. ¿Ya? Podía haber aparecido el utrículo y el sáculo, pero ahí llegan a la respuesta, ¿cierto? Acuérdense que los canales semicirculares captan aceleraciones angulares. O sea, cuando llevas la cabeza para atrás, fuerte, para los lados, o cuando te marean. ¿Se acuerdan la gallinita ciega que nos marean? Y uno después sigue mareado. Es porque dentro el líquido sigue girando en ese plano horizontal a través de estos conductos semicirculares laterales, por ejemplo. ¿Bien? Correcto. Laringe. Vamos, cartílago. ¿Cómo se llama ese cartílago? Rápido. Vamos. Cartílago que está ahí. Tiroides. Muy bien. El cartílago que está abajo de la laringe. Cri. Cricoides. Correcto. Bien. Y abajo viene la tráquea. Entonces se produce membrana acá. Porque ahí está el yoides, ¿ves? Entonces esa membrana que está ahí, ¿cómo se llama? Porque está uniendo el tiroides con yoides. Dale. Por lo que le nombre a ese. Membrana. ¿No? Membrana tiroyoidea, correcto. Y después acá abajo yo tengo la membrana cricotiroidea. ¿Cierto? Muy bien. Cricotiroidea y el tiroyoidea. Y después del cricoide de la tráquea, cricotraqueal. Bien. Glándulas. ¿Qué glándula es esta? Igual que el cartílago. ¿Glándula cuánto se llama? Tiroides. Dale, ahora vayan a la comprensión. Acá atrás, o cercana a la glándula tiroides, hay un nervio que muchas veces se extrae o se puede lesionar en la cirugía. ¿Qué nervio es ese? ¿Laringio cuánto? Nervio viene por debajo, mira. Nervio laringio cuánto? Recurrente, muy bien. Nervio laringio recurrente entonces se relaciona estrechamente con la glándula tiroides. ¿Qué hacía este nervio? Nervio laringio recurrente. Es el laringio recurrente que depende del vago, una dependencia vagal, pero inerva todos los músculos de la laringe, excepto uno. ¿Cuál? Excepto ese. ¿Cuál era ese músculo que no está inervado por el laringio recurrente y sí por el laringio superior? El cricotiroideo. Correcto, el cricotiroideo no está inervado por el laringio recurrente. O sea, influye directamente en los pliegues vocales, la fonación. Entonces,
menciona qué puede ocurrir en las lesiones del nervio laríngeo recurrente y su relación con los pliegues vocales. Porque si sacan un nódulo de acá muchas veces o sacan un tumor en la glándula tiroides, ¿qué pasa con la voz? ¿Qué puede pasar ahí con los pliegues vocales? ¿Por qué está relacionado eso con la voz? La B. Desarrollen. ¿Por qué está relacionado entonces una lesión del laringio recurrente con la voz? Díganme algo. ¿Se acuerdan o no? Si no, va a ayudarlo. ¿Qué se acuerdan ahí? Ya. Acuérdense que como inerva todos los músculos laringios, esos músculos laringios también se relacionan con los pliegues vocales. El crico aritenoideo posterior, por ejemplo, el crico aritenoideo lateral, los músculos vocales. Entonces, si hay una lesión del laringio recurrente, se puede producir una parálisis de un pliegue vocal. El producir una parálisis del pliegue vocal, que puede ser derecho o izquierdo, eso afecta finalmente la fonación. ¿Bien? También asociado a la laringe y a esta estructura, estamos viendo ahí, por ejemplo, la llegada de este músculo, que es el constrictor faríngeo inferior. Y este músculo constrictor faríngeo inferior, cuando uno deglute, y esto se contrae, las fibras oblicuas hace que la laringe suba al momento de tragar. Si ustedes tragan y se tocan la laringe ahora, van a ver que la laringe sube, pero sube a expensas de tracciones que está dado por el constrictor inferior. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas de alguien hasta el momento? ¿Consultas, dudas? Profe, ¿Sí? esta como guía que está mostrando, ¿la irán a subir en alguna parte? Yo se las puedo mandar, no sé cómo, pero la pueden descargar de acá. No sé. ¿De dónde eres, Paloma? ¿Qué De sección Valdivia. o...? No, pero sí, arriba Bueno, dice descargar. ahí. Creo que ahí la pueden descargar, ¿no? Bacán. Vamos con esta. Quedan dos. Rápidamente. Ya no queda nada. ¿Dudas? ¿Otra duda de alguien de lo que hemos visto? Digo ahora o calle para siempre. Ya, entonces vimos estructura y los vamos relacionando, ¿cierto? A lesiones, a situaciones, hacia comprender cuando hay lesiones o cuando se relaciona la anatomía. ¿Bien? Porque todo es anatomía. Vamos. A. Ubica el tubérculo anterior, posterior del proceso odontoide, agujero vertebral, transverso y menciona su contenido. Este es el atlas y este es el axis, ¿o no? El axis tiene este proceso que se llama proceso odontoide, es mejor llamarlo proceso odontoides que diente, porque en realidad los dientes están como en la cavidad oral. Entonces es mejor llamarlo proceso odontoides. ¿Bien? Al centro el foramen vertebral, y lo que tiene importante el atlas son estos agujeros, que es una característica específica de las cervicales, el agujero transverso. Todas las vértebras tienen proceso espinoso, todas tienen lámina, todos tienen pedículo, cuerpo, etc. Excepto el atlas, que no tiene cuerpo ni proceso espinoso. ¿Bien? Entonces, eso es un hallazgo importante. Pero todas las cervicales, acuérdense, tienen agujero transverso. ¿Qué pasa con el agujero transverso? Vamos. Tres cosas. Dale.
¿Cuál es el van vertebral, Daniela Martins? No, Martín, no. ¿Cuál es el van vertebral? Paloma. ¿Quién más? Vena arterial Carlito. y nervios vertebrales. Vena, arteria y nervio vertebral, correcto. ¿Dónde ingresa la arteria vertebral? ¿En qué vértebra ingresa la arteria vertebral? La arteria ingresa en C6. Y la vena por C7, la vena vertebral. No más. Bien. Acuérdense que el proceso odontoide se articula acá. ¿Se puede mover el diente o no? Sí, o sea, se puede la articulación acá, la atlantoxoidea mediana, la del diente con esa unión. Y eso es cuando hacemos no con la cabeza. ¿Ok? Pero el diente no se puede mover para atrás, porque si se mueve hacia posterior puede dañar a la médula. Entonces tenemos unos refuerzos importantes, hay unos ligamentos transversos, que son parte de los ligamentos cruciformes. Vamos a tener también otros ligamentos asociados a esta parte, como los alares, pero evitando siempre que el diente o proceso odontoide se mueva hacia posterior. Huella de zapato en la superficie articular superior. Si está más ovalada, vamos a ver que el proceso articular ahí es inferior. Pero si está así como una huellita de zapato, eso es un proceso o superficie articular superior, que va hacia los cóndilos. Vamos por parte entonces. Número 7, ¿qué es? Aquí vemos vértebras cervicales típicas. ¿Qué es los 7? Proceso espinoso bífedo. Correcto. El proceso espinoso bituberculado. Bituberculado mejor, ya. O sea, para poder entenderlo. Porque tiene dos tubérculos. Acuérdense que el proceso transverso también tiene dos tubérculos, mira. Los procesos transversos de las cervicales y el espinoso son bituberculados. Bien, correcto. Bífido o bituberculado. Ahí está la carita feliz, como al revés. Estos los ojitos. ¿Qué son los ojitos en el fondo? Número 11. Eleven, 12 menos 1. ¿Dale? ¿Qué es el 11? Ahí. ¿Agujero? Foramen transverso. Correcto, el foramen o el agujero transverso. Muy bien. Y ahí en la gincana se equivocan y lo confunden con este, o ese le dicen ese. ¿Cómo se llama el 6? El foramen vertebral, muy bien, foramen vertebral. Ahí está su lámina, pedículo chiquitito, surco por donde pasa el nervio espinal, mira, qué bonito, por ahí, 2 y 8, por ahí sale el nervio espinal. Y si lo vemos por delante, por sagital primero, vemos la inclinación de los procesos articulares que más o menos en promedio, esa inclinación de los procesos articulares mide 45 grados en las cervicales. En promedio, 45 grados. Y eso contribuye en la formación de la curva, que es la lordosis que tenemos en el cuello. Después, por delante, vemos estos cachitos a los lados del cuerpo. ¿Cómo se llamaban esos cachitos? Aquí se ven como una orejita de gato. Proceso uncinado. Proceso unciforme. ¿Ya? Proceso unciforme. Unciforme. ¿Bien? ¿Duda, consulta a alguien? Vamos con la última. ¿Qué es el proceso de deglución, básicamente? Que está en la cavidad oral. ¿Cierto? Acuérdense que el bolo viene por aquí
el paladar blando se eleva y comprime este espacio, porque si no, la comida subiría a la cavidad nasal. Pero generalmente baja, la laringe sube, mira, y ahí se produce una compresión del bolo alimenticio con la epiglotis. Y ahí el bolo alimenticio pasa después por los recesos piriformes, que están en la laringofaringe, los recesos piriformes, hacia el esófago posteriormente. Entonces, por eso es importante. ¿Cuándo no se cierra esto? Cuando nos reímos, por ejemplo, y tomamos una coca, o cualquier bebida Fanta Sprite, una coquita, y te comienzas a reír, como que esto no alcanza a cerrarse, el paladar blando no se pega hacia la faringe, pared posterior, y el contenido puede subir hasta la nariz. Y por eso sale por ahí también el contenido líquido. En esta corte sagital también vemos los pliegues que están ahí, vocales, vestibulares superiores, y los ventrículos, que son espacios entre medio de los dos pliegues. Pliegue vocal, pliegue vestibular arriba. Al centro ahí, el ventrículo laríngeo. Y acá tenemos que ubicar las conchas. Concha nasal superior. ¿Cuál es? ¿Esa o esa? Esa o esa. ¿La que está más arriba o más abajo? Bueno, superior acá, ¿cierto? Esta es la media y esta es la inferior. ¿Cómo se llaman los espacios que están debajo de las conchas? Ahí. O cornetes también. Los meatos, muy bien. Meato nasal inferior, meato nasal medio y meato nasal superior. Hacia el techo de la cavidad nasal, ¿cómo se llama esta mucosa que está relacionada con esos nervios? ¿Cómo se llama esa mucosa que está en el techo? Olfatoria, muy bien. ¿Y toda la demás se llama mucosa? Bien vascularizada, bien rojita. Mucosa respiratoria, correcto. Hay dos plexos anastomóticos de arterias, ¿cierto? Que vemos el anterior, que es de control sanguíneo mucho más fácil, es una arteria un poquito más delgada, que nos comprimimos muchas veces si está saliendo sangre por acá. Pero acuérdense que las hemorragias posteriores de la cavidad nasal, dependientes de la arteria esfenopalatina, muchas veces tienen un difícil control. Y hay veces que hay que cauterizarla o colocar unos balones que comprimen la arteria en hemorragias posteriores. O sea, mucho mejor, en resumen, tener un sangrado anterior, que es de un control relativamente más fácil. ¿Cuándo se daña toda esta mucosa? ¿En qué tipo de pacientes? Obviamente en traumas, ¿cierto? Pero el aire, acuérdense, muy caliente o muy frío, afecta a la mucosa, tanto olfatoria como respiratoria. Entonces, obvio, en los pacientes quemados no tan solo va a ser piel lo que está afectado, sino que la vía respiratoria, que hay que tener mucho cuidado. Ya la vía respiratoria puede causar la muerte si no se cuida. Bien, entonces ahí se daña toda esta mucosa respiratoria. La entrada se llama narina, narinas, vestíbulo nasal, y ahí está el limen nasal. Senos paranasales. ¿Cómo se llama ese seno? ¿Qué está ahí? El seno frontalis. Bien. ¿Y el seno que está acá? El seno esfenoidal. Los dos más importantes que yo veo en el sagital, ¿cierto? Si lo veo de frente, yo vería los senos maxilares, pero si lo veo por sagital, veo frontal y veo esfenoidal ahí. ¿Para qué servía el meato inferior? ¿Qué llega en el meato inferior? Porque casi todos los senos drenan al medio, ¿cierto? O el meato superior. Pero el medio es como el más importante del drenaje de los senos, ¿cierto? Para la sinusitis, por ejemplo, que es una infección de los senos. Pero en el meato nasal inferior, ¿qué llegaba ahí? ¿Qué se drena?
los conductos nasolagrimales. Ya. ¿Dudas, consulta, algo? ¿Les pareció? ¿Aprendieron?